Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. ¿Hace cuánto tiempo creo que estuve por última vez frente al micrófono para grabar un episodio de podcast? Pero pues si usted es primera vez que me escucha por acá, este es el podcast de Ñanfistrofio, cuarta temporada para este caso. Hace más de un año creo yo que no volvía por acá. Y no sé, me siento un poco nervioso quizás por eso, por falta de práctica, porque bueno, nunca me habitué a crear un guión, a escribir algo prefijado, sino que mi forma de operar es que me hago una idea en la cabeza de lo que quiero hablar, lo barajo un poco en mi mente, escribo quizás en un post-it o en este caso mío que tengo un cuaderno pequeño, 4 o 5 cosas de las que yo digo esto quiero hacer referencia y luego trato de improvisar. No está bien, no es lo mejor, pero pues imagínense, en este mundo hay millones en oferta para escuchar, ya sea en audiolibros, en podcast y todo. Este es mi estilo personal, este es mi distintivo, es la manera en la que yo me dirijo. Por otro lado, nunca me he preguntado de qué es realmente la temática de mi podcast. Yo he tratado de hablar de todo, no sé por qué, pero ya ve, uno en el internet se vuelve todólogo, disque. Y pues no tengo ninguna sola opinión autorizada de absolutamente nada, no tengo ninguna formación especializada en ningún tema, no me considero casado con un tema en concreto, aunque sí he de admitir que me gusta muchísimo la literatura y varios de mis episodios los he dedicado al tema literario, sino que yo tomo el espacio de Ñanfistrofio de este podcast simplemente para hablar de la vida, así y nada más. Y bueno, por otro lado, estamos hablando de un podcast de un país de tercer mundo, así que por si acaso usted escucha mucho ruido de fondo, es porque imagínese, las casas aquí son pequeñas o se escucha la tele del vecino así de la nada. Así que las disculpas del caso, sin embargo, yo procuro siempre poner un fondo musical para tratar de amortiguar el sonido ambiente que por alguna razón el micrófono es capaz de captar. Pero bueno, ya son minutos valiosos los que vamos corriendo y en esta ocasión quiero abrir esta cuarta temporada, en esta nueva aventura, llamémosle así, con un tema que a mí me toca mucho, que a mí me encanta también y que a la vez me sirve como punto de partida y de reflexión personal, me sirve como ese mantra, ¿verdad? Como aquel mantra que dicen que repetía constantemente Nelson Mandela mientras estuvo 20 y pico de años preso en Sudáfrica. No sé si usted que me está escuchando conoce el poema, pero si no, lo invito a que lo busque en internet, que se llama Invictus, que ahorita he olvidado el nombre del autor. Bueno, deben ser los nervios. Pero sí recuerdo, aunque no recuerdo ahorita el autor, sí recuerdo los versos que dicen: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, le agradezco al Dios que fuere por mi alma invicta. Más o menos por ahí va el poema. Y bueno, el poema es hermoso. Es Mary Ernest Hindley. No me acuerdo. Bueno, pero sí creo que es Hindley el autor, el poeta inglés. Y bueno, en fin, la historia de Joseph Merrick, el hombre elefante, es una para mí de las más fascinantes porque es aleccionadora en todas las medidas posibles, porque se pueden extraer tantas enseñanzas de todas sus vicisitudes, y aunque una de las más desagradables sería pensar de que alguien siempre lo está pasando peor, porque no sé si usted se ha puesto a pensar, pero casi siempre cuando nos enseñan algo sobre moralidad, sobre ser agradecidos, sobre sentirnos bien o tal vez no conformarnos, pero sí como estar satisfechos con lo que tenemos, siempre nos lo hacen mediante ejemplos de gente que lo ha pasado peor. O sea, yo pienso en mi situación, no sé, piense en la suya, supongo, desde donde usted me está escuchando, y tal vez usted ha tenido problemas en su trabajo, con su pareja, vive en la pobreza, tiene problemas económicos, lo que usted sea, tiene alguna dolencia física, algún estado de salud de algún familiar, algún duelo que usted esté sobrellevando por alguien que haya fallecido, lo que sea, por lo que usted esté pasando. Pero siempre va a venir alguien y le va a decir: pero mira, fulano en el siglo XVIII naufragó y pasó 41 días aguantando hambre y sol y apenas se alimentaba con esto y lo otro, etcétera, etcétera. Siempre por alguna razón alguien le va a decir que hay una historia peor. Y sin embargo, pues el hombre elefante, más allá de todos los sufrimientos que pudo haber llevado, yo espero que usted que me esté escuchando conozca un poco de su historia. Si no, pues vamos a hacer una reseña breve, pues sin mayor importancia, porque tampoco puedo sustituir los miles de relatos que existen. De hecho, he pensado que es una historia popular porque yo pongo en Google el hombre elefante o no sé, Joseph Merrick, el hombre elefante, y me salen millones de resultados, o sea, imágenes, libros, películas, obras de teatro. Hay todo un mundo relacionado al universo, digámoslo así, de Joseph Merrick, su vida y todo lo que él pasó, o sea, incluso estudios académicos. Pero bueno,
como le decía, en el caso suyo, no sé, tal vez así pasa, y a mí me ha pasado también, que por ejemplo, digamos que yo reniego porque en un trabajo X me hicieron quedarme hasta las 2:30 de la mañana y que no era justo, porque pasé todo el día y pues ya es de madrugada y quiero estar en mi casa. Y viene alguien y me diga, pues mira, fulano que es médico, él ha pasado 4 días en el hospital, o sea, ahí está de doble turno, que no sé qué, Y viene alguien y le diga, pues fulano que es marinero, tiene 2 meses de no ver a su familia, y total, creo que se entiende el punto, siempre le van a decir que alguien lo ha pasado peor, o que usted debería de ser agradecido porque gracias a Dios tiene lo que tiene y alguien está igual o peor, etcétera, etcétera. Y bueno, en esa tónica, en esa dimensión, llamémosle así, que es como la más básica de lo que nosotros podríamos definir como normalidad, imagínese un caso, se me ocurre, no sé si ha visto la película 8:30 de Federico Fellini. Si no la ha visto, corra, vaya y póngala porque es una película maravillosa. Y si usted se dedica a la creación de contenido, pues le va a encantar mucho más, porque precisamente trata sobre la crisis de un genio que no es capaz de avanzar en su película, que no es capaz hay algo que lo ha paralizado totalmente en todo su proceso creativo. Entonces él intenta por distintos medios tratar como de sacar esa, ¿cómo le llaman los escritores? Bueno, pero creo que se entiende el punto, eso de estar como trabado, como que algo le impide, o sea, hay algo en su cabeza que le impide desbloquearse eso, el bloqueo del escritor, el famoso bloqueo del escritor. Entonces el personaje que se llama Guido, entre tantos recursos que él trata de intentar para para desbloquearse, se reúne con un cardenal y solo le dan 5 minutos. Bueno, este es un medio spoiler, pero sin arruinarle la película, créanme que sin arruinarle la película. Pero bueno, le permiten reunirse con este cardenal y solo tiene 5 minutos, porque son los 5 minutos en los que el cardenal va a tener una especie de descanso asistido, se está como bañando, una cosa así. Yo no conozco mucho de todos esos rituales, pero en fin, esa es la escena de la película. Entonces viene el personaje Guido, y en el momento en el que se sienta con el cardenal, o el cardenal lo está escuchando, él le dice: Su eminencia, no soy feliz. Esas son las primeras palabras con las que se dirige a él. No le dice: mire, tengo un bloqueo creativo, mire, me está pasando esto. No, y Guido, el personaje, al menos como lo está planteando la película, es un tipo de clase media que vive súper bien, lo tiene todo, tiene gente a su alrededor, tiene dinero, es famoso, es un director, etcétera, etcétera, etcétera. Y las primeras palabras que salen de su boca es: Su eminencia, no soy feliz. Y el cardenal le responde: ¿y por qué debería hacerlo? O sea, si lo estoy tergiversando y tal vez usted ha visto la película, por favor, corríjame en algún mensaje o comentario. Pero esto es lo que yo me acuerdo. Lo que yo me acuerdo es que el cardenal le responde: ¿por qué debería hacerlo? O sea, esa no es su finalidad. ¿Quién le ha dicho a usted que ha venido a este mundo a ser feliz? Y son unas palabras fuertes, porque en esta vida a veces hay cosas que las damos por sentado. Damos por sentado el sol, damos por sentado la casa, damos por sentado el trabajo, la vida, el agua. Tantas cosas que damos por sentado hasta que de repente carecemos de ella. Damos por sentada la salud hasta que un día nos duele la muela, o hasta que un día tenemos un accidente y quedamos lisiados, no sé, alguna cosa. Ni Dios no quiera, toquemos madera. Pero así pasa. Damos por sentadas tantas cosas hasta que de repente nos damos cuenta que la vida no funciona así. No estoy de acuerdo hasta cierto punto con el diálogo, en este caso, que se le ha dotado al cardenal para decir de que quién le ha dicho a usted que ha venido a este mundo a ser feliz. Pero también es cierto que, al menos sin ir tan lejos, hace más de 150 años a uno le decían que esta vida era un valle de lágrimas, y en Latinoamérica todavía tenemos esa frase, que esta vida es un valle de lágrimas. No quiere decir que vamos a justificar de que por eso hay que andar en la vida amargado y todo eso. Y entonces, y en ese sentido, por eso es que quería hablar de este caso de Joseph Merrick. Y he hecho esta introducción, que es una introducción bastante terrible de mi parte. La verdad, estoy demasiado fuera de práctica, si usted lo quiere ver así. Quiero rememorar un poco, por si usted no conoce la historia y no quiere ir a Google, sobre el caso de Joseph Merrick. Todos saben que tenía un síndrome, bueno, le decían el hombre elefante, pero ciertamente elefantiasis no tenía. Hasta ahora sigue siendo un enigma en la medicina, hasta donde se sabe, creo yo. Hay un debate sobre si era el síndrome de Proteo o si era neurofibromatosis. Hay toda una serie de hipótesis de a qué se debía todas las deformidades que afectaron al pobre Joseph Merrick. Imagínese, le recuerdo, por si conoce la historia, por si no lo sabía, él tenía escoliosis, es decir, tenía un dolor intenso en la cadera, lo que le impedía caminar apropiadamente. Tenía bultos en sus huesos, había una de sus extremidades, uno de sus brazos que estaba grandísimo, como, o sea, lo cual le impedía trabajar. Él a los 12 años
trabajó armando cigarros, pero de repente la afección de su mano era tan grave que ya no podía trabajar, simplemente ya no podía trabajar. Entonces se volvió una carga para su familia. Hablamos del siglo XIX, hablamos de esa época victoriana donde la pobreza era tan grande, no porque fuera un estado fallido Inglaterra, más allá de que era una nación imperial y todo esto, sino que recuerde que la revolución industrial que viene del siglo XVIII dejó sin empleo a muchísima gente e hizo un desplazamiento económico, político, social, cultural, de una naturaleza que todavía creo que se está analizando. Entonces, bueno, sin justificar o solo para contextualizar quizás, Joseph Merrick venía de una familia bastante pobre, no sé si miserable, pero sí bastante pobre, ciertamente con mucha necesidad, como miles de familias victorianas de la época. Ahora imagínense cómo estaba el resto del mundo, pero bueno, en fin. Muy tempranamente, a los 4 o 5 años de edad, a Joseph Merrick se le manifiestan los primeros síntomas de lo que se caracterizaría su apariencia, su mal. Sumado a eso, Joseph Merrick, por eso le digo de que es un enigma médico. Si no recuerdo mal, hay 3 fuentes básicas que se pueden leer. Una es el libro de Ashley Montagu, El hombre elefante, una historia acerca de la dignidad humana. El otro es el de Frederick Trips, El hombre elefante y otras reminiscencias. Y el otro, si no recuerdo mal, se llama La verdadera historia del hombre elefante, solo que ahorita le debo el autor. Y sí recuerdo que ese libro está con la editorial Noema. Pero bueno, he hecho el comercial hacia los libros por si usted quiere leer todas las versiones más reconocidas y más completas sobre la historia de Joseph Merrick. Si no recuerdo mal, cuando se le empezaron a manifestar los primeros síntomas de esa enfermedad que le deformó el rostro, al principio fue en la boca, y esa protuberancia de la boca llegó un momento que se le hizo tan grande que en algún momento le tuvieron que arrancar varios pedazos de carne para que él pudiera hablar y comer con cierto nivel de normalidad, algo que nunca logró en su vida. Él murió y nunca logró volver a comer con normalidad, nunca volvió a hablar con normalidad. O sea, él hacía extraños ruidos a medida que intentaba hablar, unos ruidos viscosos que inmediatamente a la gente le generaban asco en el rostro, y él siempre lo observaba. Así que él, a lo largo de su vida, trataba de hablar lo menos posible, no porque él se sintiera mal, me imagino que sí, en buena parte sí, sino porque él consideraba que era un acto de educación. Imagínese, él en su idea, en su forma personal de ver el mundo, él consideraba que era un acto de educación no generarle un rostro de disgusto a los demás, como si él tuviera la culpa por lo que nació, y él realmente, evidentemente, no la tenía. Pero bueno, cuando tenía unos 7, 8, 9, 10 años, más o menos en ese rango, él se había vuelto, o sea, su deformidad llamaba tanto la atención que la gente se le quedaba viendo en la calle, ¿va? O sea, la gente lo seguía, la gente iba hacia donde, o sea, estaban como detrás de él. Entonces, mientras todavía la mamá estaba viva, porque la mamá de él falleció cuando él tenía apenas 12 años, y el mismo Joseph Merrick reconocía que la tragedia más grande de su vida, más allá de sus deformidades, más allá del dolor que le generaba andar a diario con la cadera esa lastimada, con el brazo deformado, con la pierna deformada, con el rostro todo horrible, para él, a pesar de todo eso, de que todos los días de su vida fueron un calvario, él decía que la mayor tragedia de su vida fue el día que su madre murió. ¿Y por qué? Porque su madre, a pesar de todo, o sea, cómo se burlaban de él los otros niños, que no podía jugar como un niño normal como todos los demás, a pesar de que la gente lo miraba con repudio, con asco, algunos le decían frases humillantes, a pesar de todo por lo que Merrick pasó, solo había una persona que le prodigaba muchísimo amor, y esa era su madre. Así que para Joseph Merrick, el día que su madre falleció, él sabía que nada, nunca jamás volvería a ser igual, y que el mundo no le iba a responder jamás como le respondió su mamá. En el caso particular de Merrick, cuando su mamá murió, su papá pues se hizo cargo de ellos. Si no recuerdo mal, Joseph tenía una hermana que murió temprano también, falleció a corta edad. También estaba lisiada, pero no recuerdo qué enfermedad tenía. Sin duda no era la misma de Merrick, pero sí tenía otra. La mamá también creo que era lisiada de una mano, aunque creo que por algún accidente que ella sufrió en la juventud, una cosa así. Entonces imagínense cómo lo tenía de complicado el papá de Merrick, que era un tipo amargado, un tipo complicado. Me imagino que él frustrado por la vida, sin darse cuenta de que con sus frustraciones también hacía daño a su esposa y a sus hijos. Este hombre se vuelve a casar, así que Merrick tiene una madrastra. Y en esta etapa de la madrastra, esa mujer no lo amaba, o sea, evidentemente esa mujer no lo quería, para ella Merrick era una carga económica y todo eso, y así es como Merrick entonces a los 12 años comienza a trabajar en esta fábrica de cigarros, pero como dije antes, luego del impedimento de su mano ya no pudo volver a trabajar de eso, porque sencillamente con una sola mano no podía armar un cigarro y la otra la tenía inútil. Entonces intenta vender como mercería, si no recuerdo mal, de casa en casa y todo eso, pero obviamente la gente al verle la cara
Inglaterra, no abrían la puerta o la gente reaccionaba con terror. Imagínense esa Inglaterra victoriana del siglo XIX y que a todo le echan la culpa a Dios o al diablo, porque sin tener nada en contra de la gente religiosa, de verdad, perdóneme si usted es creyente, pero la mayoría de gente religiosa, sobre todo la gente más fanática, tienden a decir eso, a saber qué castigo hicieron sus ancestros, a saber qué hizo para estar así, a saber quién de su familia tiene maldiciones, cadenas de maldiciones y así. O sea, la gente trataba de encontrarle una explicación a los padecimientos de Merrick, y él pues no le quedaba de otra que tratar de soportarlo. Entonces todas esas humillaciones, todo ese continuo sufrimiento, tanto para caminar como para comer, como, o sea, imagínese, eso no es vida. Usted diría, yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo en decir que eso no es vida. Y yo siempre me he preguntado cómo Joseph Merrick nunca sucumbió al deseo del suicidio o alguna cosa así, pero por alguna razón él llevaba siempre con estoicismo todo eso. Llegó un punto, bueno, que ya no soportó más todo lo de la familia, la madrastra, el maltrato de la madrastra, la amargura del papá. Y en una de esas, si no recuerdo mal la historia de Merrick, él no llevó dinero a la casa de cuando lo mandaban a vender, pero porque obviamente no vendía y la gente le tenía miedo, ¿va? Y en una de esas incluso un policía le quita el permiso de vendedor porque decía, no, es que usted llama la atención de forma morbosa a la gente, entonces usted no puede ser un vendedor. Entonces le quitan ese permiso de vendedor y ya no puede ni siquiera dedicarse a un empleo mínimo para tratar de ganar su propio sustento. Entonces Merrick viene y con ese dinero que tenía, si no recuerdo mal, lo utiliza para comprar algo de comer. Cuando llega a la casa con las manos vacías, su papá le da una paliza, la paliza de su vida, que de hecho le dejó daños permanentes. Le empeoraron el caso de la cadera, le empeoró el caso de uno de los brazos. Y pues imagínense entonces toda la tortura con la que tenía que sufrir Merrick. Merrick huye de su casa, vaga un rato por las calles. Uno de sus tíos le da posada, pero eso fue un tiempo breve de felicidad porque el tío de él iba a ser papá. Entonces Joseph Merrick, traumado por el caso de la madrastra, de su papá amargado y todo, él dice, no, yo no me puedo convertir en una carga para mi tío, que ahora también va a ser papá y va a tener sus propias responsabilidades. Entonces ahí es cuando Merrick decide irse a las calles e ir a buscar qué hacer, ¿va? Y en este caso, como todo el mundo creo que conoce esa parte de la historia, es cuando él comienza a exhibirse en circos, en todo esto, o sea, se empieza a exhibir con los freaks, o sea, donde están los enanos, las mujeres de obesidad mórbida, que la persona de 2 cabezas, etcétera, etcétera. Él comienza a ser un objeto de exhibición, y ahí es cuando a él le traban el hombre elefante. Pero pues también eso no podía ser para siempre. Ese tipo de exhibiciones llegó un momento en que causaban tanto escándalo cuando él salía sin camisa. Y por cierto, eso no lo había añadido, Joseph Merrick apestaba. O sea, imagínense, súmele todas las deformidades que él tenía y todo eso, y él apestaba. A metros se podía sentir el hedor de Merrick. ¿Y por qué ocurría esto? Bueno, la hipótesis de los médicos en la actualidad es que Merrick, al parecer, tenía como reventado, no sé si por los neurofibromas o algo así, tenía como reventados los poros. Entonces el olor de él era como que si usted, digamos, no se hubiera bañado por 5 días, hubiera hecho ejercicio todos esos días y no hubiera echado desodorante, y el olor que emanaría de sus axilas de 5 días de no bañarse y de sudor, ese era el olor cotidiano de Joseph Merrick. O sea, quizás ni él mismo se lo aguantaba, no lo sé. O sea, realmente un caso lamentable, ¿va? Así que Merrick, pues lamentablemente, la ropa que se pusiera, aunque estuviera totalmente cubierto, siempre apestaba. Así que cuando él se quitaba la camisa para exhibir todas las protuberancias y todas las deformidades que tenía, habían personas que se desmayaban, que rogaban a Dios y decían, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, siempre se escandalizaban, sin excepciones. Incluso el mismísimo médico Frederick Trips, que fue el que rescata a Merrick, digamos, de todo este mundo, también se asombró. Frederick Trips, huelga a decir que era un renombradísimo cirujano. Entonces él estaba acostumbrado imagínense que él era cirujano y operaba ¿cómo se llama? Apéndice. Entonces imagínense el hedor al que él estaba adaptado, o sea, sentir el hedor de los intestinos de un ser humano y sumado a la extracción de un apéndice y todo eso. O sea, ese tipo estaba curtido, tenía años de ser un renombradísimo cirujano, y sin embargo él también se asombró no solo al ver a Joseph Merrick y sus deformidades, sino también agrió el rostro al sentir el hedor. Así que pues ni modo, era una constante con la que tenía que vivir Joseph Merrick. Entonces, bueno, en ese mundo de los freaks, de irse exhibiendo de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, Merrick es abandonado en alguna de las partes de Europa, no recuerdo si era Holanda o en algún otro país. Abandonado a su suerte, le roban todo su dinero, y sin saber el idioma, Merrick de alguna manera se rebusca para volver a Inglaterra. Y cuando vuelve a Inglaterra, contacta por segunda vez a Frederick Trips,
Y esto lo hicieron, este escenario lo filmaron en una película, no sé hasta qué punto será una adaptación libre, pero si usted no ha visto la película El Hombre Elefante de David Lynch, le animo a verla, aunque se lo aseguro, va a llorar. Porque esa película es muy conmovedora, muy, duele muchísimo. Y si usted ha leído la historia de Merrick y la conoce y solo me está escuchando repetirla para ver en qué me equivoco, pues también concordará conmigo en que le parte el alma a uno la historia de este hombre, ¿verdad? Entonces, bueno, vuelve a Inglaterra y en el metro, o sea, cuando está en el metro de Londres, la gente comienza a seguirlo porque Merrick va como con una capucha, pero como la cabeza de Merrick era protuberante, gigantesca, entonces parecía una especie de fantasma con la capucha que llevaba en su cabeza. Entonces un niño vago, un niño, no sé, malvado, realmente un niño, pero como era de las calles, quizás no lo hizo, o bueno, a saber, lo hizo con crueldad, pues, sin medir las consecuencias de su crueldad, ¿va? Pero el niño le quita la capucha. Y cuando le quita la capucha, Merrick queda expuesto y todo el mundo, horrorizado, comienza a perseguirlo. Y Merrick se siente perseguido y trata de buscar un escondite, trata de buscar donde ocultarse del horror que la gente, con el que la gente lo está actuando. Llega la policía y Merrick solo acerta a entregar una tarjeta, que es la tarjeta de Frederick Treves. Frederick Treves llega ahí y cuando llega encuentra a Merrick en un estado que el tipo no se puede comunicar, o sea, está como enloquecido, está como, o sea, Merrick está como traumado, está temblando, no puede expresarse de nada. Frederick Treves llama un taxi, llamémosle así, de la época, o sea, una carreta, evidentemente con caballos y todo. Se sube y Merrick, al momento de subirse, se queda dormido como un niño pequeño. Pareciera ser que por fin descansaba de una gigantesca y larga pesadilla, una pesadilla que le había durado toda su vida. Cuando llega al hospital, Frederick Treves se da cuenta de que tras 18 meses de la primera vez que lo había visto, Merrick estaba terriblemente, o sea, su esperanza de vida se podría decir que se había reducido, o sea, estaba totalmente destruido, a sus pulmones, tenía neumonía, sus dolencias habían empeorado, o sea, de cierto vigor con el que él lo había conocido, ahora lo veía con achaques como de anciano. Y a todo esto hay que decirlo, Joseph Merrick murió con apenas 27 años, o sea, así de dura era la vida en la época de Merrick. Entonces, bueno, en fin, esos últimos 3 años de vida con que pasa en el hospital de Londres, a los cuidados de Frederick Treves, el director, que Carl Gome creo que se llamaba, si no recuerdo mal, escribe a un periódico en Leicester y pide donaciones de la gente, ya sea de la familia, conocidos y todo, y así es como Joseph Merrick pasa a una celebridad que él desconocía, que él no se iba a imaginar que le iba a llegar a conocer. O sea, él era una figura, un freak en las exhibiciones, pero eso es distinto. En este caso, comienza una como campaña nacional en Inglaterra para tratar de darle una vida digna, aunque sea en sus últimos años de vida, a Joseph Merrick. Y se reúne una cierta cantidad de dinero para que él pueda vivir en el hospital sin necesidad de salir, sin necesidad de que la gente vuelva a verlo con horror. Y bueno, de hecho, en el mismo hospital se da una anécdota y la cuenta Sir Frederick Treves en su libro. Y él dice de que él se le había olvidado decirle a la enfermera que estaba encargada de la habitación de Merrick, mire, no se vaya a asustar, Merrick es deforme, ¿va? Se le olvidó decirle, simplemente no lo dijo. Entonces la enfermera viene, entra y grita y lanza la bandeja con comida y todo, y Joseph Merrick solo acierta a cubrirse con sábanas y con una almohada y toda la cosa, y la enfermera sale corriendo despavorida porque creyó que había visto quizás al mismísimo diablo, ¿va? Entonces viene Frederick Treves y en un segundo ejercicio habla con una amiga de él, una viuda que ahorita se me ha ido el nombre. Bueno, le dice a esta amiga, mira, quisiera pedirte un favor, quisiera que entraras a la habitación de Joseph Merrick, lo saludaras con una sonrisa y le dieras los buenos días. Y, o sea, era como un ejercicio que Frederick Treves estaba intentando para ver si, pues sí, para que Merrick conociera una cara distinta de la vida. Viene ella, le hace caso, entra, le da los buenos días a Joseph Merrick con una esplendorosa sonrisa, le da la mano y Joseph Merrick se pone a temblar, ¿va? Y comienza a llorar y se sienta su cabeza sobre sus rodillas. Y Frederick Treves, esa reacción le sorprendió, porque, o sea, él no se esperaba eso, él se esperaba que Joseph Merrick, no se actuara diferente, o como con una felicidad desconcertante, ¿va? Y cuando se acerca a Joseph Merrick le pregunta, ¿por qué estás llorando? O sea, ¿qué te pasó? Y él dice, nunca nadie en la vida me había saludado con tanta amabilidad, le dice Merrick. Y solo recordarlo, se me corta un poco la voz porque yo digo, qué terrible, qué vida más terrible la que a ese hombre le tocó. O sea, y por primera vez en su vida comenzaba a conocer
como esas pequeñas bondades de las que puede estar hecha el mundo. O sea, no me voy a poner así demasiado patético, aunque creo que ya lo hice más que suficiente, pero no sé, piense en el alimento que tiene usted para este día, no sé, en el sobrecito de café soluble que quizás usted se va a preparar, o en el pedazo de pan que tiene ahí esperándolo para que se lo vaya a cenar, lo que sea. O sea, esos pequeños gestos que forman la vida, que uno dice, uno debería ser más agradecido. Ese hombre estaba llorando de felicidad y de tristeza a la vez, porque alguien le había dado la mano con cordialidad. A partir de ahí, Frederick Tripp se encargó de que todo mundo, las enfermeras, médicos, todas las personas, procuraran tratar bien a Joseph Merrick. Y poco a poco los nervios de él se fueron como arreglando de nuevo, se fue como componiendo. Y se dieron cuenta de que tenía un don de gentes, que tenía capacidad para expresarse, que era un hombre muy inteligente y que incluso tenía cierto nivel de erudición, que conocía de muchísimos libros y que a pesar de la vida y de las adversidades que había conocido, era un hombre amable y gentil. Y eso pues hace que la historia de él sea todavía más fascinante, porque lo primero que yo pensaría, si yo he tenido una vida tan complicada, tan adversa, si he recibido maltrato la mayor parte de mi vida, ¿por qué sería yo amable con el mundo? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Y esa es una de las grandes incógnitas que ha despertado entre antropólogos, entre psicólogos, entre psiquiatras, entre mucha gente que ha estudiado el caso de Merrick. Le voy a poner otro caso, y eso incluso lo mencionan otros académicos. Alexander Pope, tal vez usted ha oído ese nombre. Es uno de los grandes poetas de Inglaterra, él era como enfermizo también, fue retorcido, jorobado, enano, probablemente no medía más de 1,38 de estatura. Pope, al igual que Merrick, eso es por comparación, Pope recibió muchísimo amor de su madre, mucho, creo que también de su papá, creo que los tuvo a los dos. Pero a diferencia de Merrick, Alexander Pope, él sí tenía dinero, o sea, él provenía de familia de bien y todo, podían viajar y todo, o sea, es un muchacho que lo tuvo todo, lo tuvo absolutamente todo. Y sin embargo, también, a diferencia de Merrick, Alexander Pope era amargadísimo, muy mala persona, tenía hasta cierto punto algo de canalla, algo de rufián, siempre buscaba emproblemarse con otras personas, y si alguien medio mencionaba alguno de sus defectos físicos, él reaccionaba de una forma bien desmedida, casi que con odio visceral, nunca pudo aceptarse a sí mismo con sus deformidades. Solo pongo el ejemplo inmediato de Alexander Pope, usted habrá escuchado de otros, conocerá de otros, pero pienso en el caso de Merrick, y Merrick no era así. Por de alguna forma, no sé, él lograba sobrellevar con estoicismo la carga de su dolor, o sea, todas las dolencias, las falencias, todo eso que Merrick tenía, de alguna forma lo podía soportar con amabilidad. Y por eso, vuelvo y repito, hace pensar que entonces, ¿qué más? ¿Qué era de especial lo que tenía Merrick? Que a pesar de todos los sufrimientos se pudo comportar como se pudo comportar. Y uno no evita preguntarse si fueron los genes, por ejemplo, o si Merrick es una excepción a la regla. O sea, aunque usted sienta que es absurdo, lo de los genes no es tan descabellado. Es decir, nosotros nacemos con un temperamento natural. Ese temperamento se desarrolla o se empeora también según las circunstancias, pero a la vez hay partes determinantes que vienen a través de los genes, de generación en generación. O sea, de hecho, así funciona la domesticación de los animales. O sea, perdón la comparativa, no, de verdad, perdóneme, pero solo quiero ilustrar un punto. Imagínese de que después de 100,000 generaciones de ovejas, obviamente las primeras ovejas de hace miles de años debieron ser algunas debieron ser agresivas, una aquí, una allá, pero esas las fueron eliminando, esas las iban matando y siempre dejaban a las más dóciles. Ahora imagínense, 100,000 generaciones después de ovejas dóciles, esos animales están totalmente domesticados. Aún así no me extrañaría que alguna fuera agresiva de vez en cuando, pero bueno, el punto se entiende. Entonces, ahora imagínense también nosotros, de miles y miles y miles de generaciones de seres humanos, el miedo natural que uno le puede tener a un insecto, a una araña, por ejemplo, eso está dentro, nadie se lo enseñó, o bueno, hay niños que no le tienen miedo a los insectos, pero bueno, no sé, hay ciertos miedos que desarrollamos. Vaya, no olvide lo del valle inquietante, que creo que le voy a dedicar un episodio en alguna de esta nueva temporada. La teoría del valle inquietante, que son como ese miedo natural que aparece cuando vemos algo que parece humano pero que no lo es. Nadie nos enseña ese miedo, venimos de fábrica con ese miedo. Entonces no es descabellado pensar y decir de que hay ciertas partes de nuestra personalidad, de nuestro temperamento, que vienen dotadas por los genes. Y pareciera ser de que Merrick pues venía, digamos, ya tenía una personalidad gentil y bastante dignificada, lo traía de forma natural. Entonces, bueno, en fin, y también influyó, eso es para mí en definitiva, la mamá, el amor que recibió de su mamá. O sea,
Toda la experiencia de la humanidad es testigo del hecho de que cuando un niño es amado, crece sí o sí como una persona amorosa, o al menos eso es lo que uno esperaría. Es decir, hay que matizar también que una cosa es complacer caprichos y todo eso, y otra cosa es prodigar amor. O sea, son cosas distintas. Espero que se entienda ese punto. Y bueno, también tenemos el caso inverso. Cuando un bebé no es amado, cuando un niño no es amado, si sobrevive, sin duda va a ser una persona muy dura. O al menos es lo que matemáticamente se podría indicar. O sea, la más importante de todas las necesidades básicas que debe recibir un ser humano es no solo la necesidad del amor, sino ser amado y también poder amar a los demás. O sea, eso potencia o predispone con un gran poder, pero muy poderosamente, el desarrollo de un ser humano, y va a ser un estímulo que va a sustentar todas las actividades. No, o sea, es decir, piénselo de la siguiente manera: alguien que le gusta llamar la atención por A o B razón, usted no sabe de qué careció y por eso necesita llamar la atención. Las personas que se autosabotean incluso a veces necesitan algo, no terminan de creérselo, que necesitan llamar la atención con esto o con aquello. Y en fin, no soy psicólogo ni soy especialista y todo eso, pero era algo que siento yo que era importante traerlo a reflexión. Y bueno, por otra parte, quizás un poco para ir cerrando ya este tema, yo pensaba también cuando conocí la primera vez la historia del hombre elefante, yo decía, bueno, los europeos se maravillan del sufrimiento de otro europeo porque no están acostumbrados a venir a América Latina, donde nosotros llevamos con cierta fragilidad y silencio y estoicismo también el sufrimiento, nuestra gente lo lleva así. Pero ahí creo que yo mismo me debo dar en la boca porque estoy equivocado. O sea, lo cierto es que si la historia de Joseph Merrick es conocida, es porque se hizo conocida, porque el tiempo la ha ido ubicando en su lugar. Pero así como él, han habido miles de personas en este mundo, y miles que todavía lo están llevando, que llevan con estoicismo y silencio su sufrimiento, porque no tienen manera de expresarlo. Entonces, bueno, en fin, no quiero dar un cierre amargo a todo esto, pero quizás la lección en esto, si acaso debe haber alguna, no tiene por qué haberla, pero si acaso, solo por hacer una reflexión personal, quizás es importante también el amor que nosotros damos, el amor que prodigamos, porque no sabemos qué cambio importante, qué pieza de dominó podemos ser, que puede ser determinante para el bien o para el mal de otra persona. Y bueno, no quería extenderme demasiado. Yo tenía pensado hacer un episodio no mayor de 10 minutos, no sé, o de 15 minutos. Pero si ha escuchado hasta aquí, le agradezco. Si no me sigue en mis otras redes sociales, suscríbase por favor. Tengo mi fanpage en Facebook. Tengo una cuenta de TikTok. Tengo también un canal de YouTube. Todo puede buscarlo con Ñanfistrofio. Suscríbase, sígame. No tengo contenido muy seguido, pero pues porque trabajo solo, no tengo aquí un equipo detrás de mí. O sea, trabajo con el contenido que yo solo puedo buscar y crear. Pero créame, si me acompaña en este viaje, trato de ofrecerle una reflexión, pues yo siento, del hombre de a pie, una reflexión interesante, que nace también del corazón y que nace de inquietudes muy profundas y personales. Y bueno, suscríbase a mis redes, Ñanfistrofio. Ha sido un gusto que me acompañe hasta aquí, si ha escuchado hasta aquí. Espero que me esté escuchando en el próximo episodio y hasta pronto. Ya había cerrado el episodio y perdónenme la falta de delicadeza de no dejarlo cerrar así y agregar como una coda, yo lo llamo coda, no sé. Pero estaba pensando, como dije al principio, esta era una lección importante para mí y creo que tengo que decirlo como un añadido final de este episodio. En anteriores temporadas yo he renegado mucho de mi propia situación, de mi vida, pero en esta vida, ¿quién no tiene problema? Como decía Jorge Luis Borges ya en el ocaso de su vida, solo soy un viejo, solo soy un ciego y me estoy muriendo. ¿Y qué? O sea, el mundo sigue. Incluso genios de la talla de Mozart tuvieron que llevar una vida de cuadrito y murió muy temprano. Por cierto, creo que todo el mundo sabe eso, que Mozart murió muy joven y en la miseria y todo eso, y ni siquiera pudo tener una tumba digna, sino que fue metido en una fosa común con muchas otras personas. Pero bueno, entonces, ¿quién soy yo como para estarme quejando? No sé, todos tenemos quizás derecho a quejarnos porque no podemos invalidar nuestros dolores. Pero ciertamente también uno debe de intentar levantarse. Y supongo que venía bien a colación la historia de Joseph Merrick, porque también es una lección para mí, una lección de alguien que siempre está renegando, que tiene como problemas existenciales en su cabeza, problemas que me cuesta sobrellevar y solucionar, problemas que otros también a mi alrededor los tienen que soportar, porque tengo un modo complicado, lo que sea. Entonces pienso, cada una de las cosas que he emprendido, cada vez que me he rendido, cada vez que me he dejado caer, pues nada cuesta volver a intentar levantarse. Y en fin, creo que quizás esto es lo que estoy intentando ahora. Así que hoy sí, si nos escuchamos a la próxima, se lo agradeceré mucho. Así que hasta pronto.